Este webinar es una de las actividades bueno, que hemos pensado que puede ser de utilidad y que queríamos compartir pues, con todos los que hoy habéis acudido y os vayáis incorporando a este webinar que va a impartir Carlos. Carlos Romero, bueno, es ingeniero superior de comunicaciones por la Politécnica de Madrid y Executive MBA por el IE Business School. Actualmente ejerce las labores de dirección del clúster aeroespacial de Madrid y bueno, además es mentor certificado. Tiene experiencia en todo lo que es el ámbito del emprendimiento y de lo que hoy nos va a hablar. El título, pues ya lo conocéis, es de las distintas posibilidades y alternativas que puede tener una startup a la hora de plantearse una cuestión clave, ¿no? Que todos los que hemos sido emprendedores hemos tenido: si crecer, no crecer, cómo crecer, qué impacto tienen las diferentes opciones y decisiones en torno a esta cuestión en mi modelo de negocio, en mi estrategia. Y luego, bueno, pues también algo muy relacionado con el crecimiento, que es si es necesario o no es necesario financiarse, si es posible hacerlo de una manera casi mágica, ¿no? Que decimos sin dinero, lo que se conoce como bootstrapping. Y luego, bueno, pues nos va a hablar también de algunas técnicas que nos permitan potenciar el crecimiento, ¿no? Lo que se conoce como growth hacking. Y bueno, yo creo que además, como ya son y5, hemos dejado estos minutillos de cortesía, pues le quiero dar ya paso a Carlos Romero, no sin antes, bueno, pues animaros a que encendáis las cámaras, así nos vemos todos, nos vemos todas, es más sencillo también abrir micrófono, podemos interactuar mejor. Y no obstante, bueno, aparte de eso, yo voy a estar apoyando a Carlos, igual que el resto de mi equipo, en este caso de comunicación, Esther, Laura, y iremos viendo pues, si dejáis algún mensaje en el chat para podérselo trasladar e interrumpir a Carlos. Pero yo creo que en la medida de lo posible, pues si lo podéis hacer de viva voz, yo creo que es más dinámico y más interesante. Así que, Carlos, ya todo tuyo, muchas gracias y bienvenido a Ecosistemas Empresa. Muchas gracias a ti por la presentación y bueno, a todo el equipo por la oportunidad, porque que dejen a alguien hablar de un tema que le apasiona, pues es siempre un verdadero lujo. He preparado una presentación que voy a compartir, que me sirva un poco de guión, pero sobre todo incidir en lo que ha dicho Pedro. Interrumpidme, preguntadme, y si es por audio, 1000 veces mejor. Si entra algo por el chat y se me pasa, Pedro, enseguida. Te voy a interrumpir yo ya para romper el hielo. Bien. Y se me olvida decir bueno, que el vídeo del webinar y el post del blog estará ya mañana disponible en la web de Ecosistema. Pues si alguno lo va a preguntar, que siempre preguntáis, estará disponible y tal, bueno, pues ya aprovecho y lo digo. Fenomenal. Y sobre todo porque con las preguntas, aunque la mitad de las cosas que tengo pensado contar no las contaras, seguro que es más útil si resolvemos dudas concretas, inquietudes que podáis tener. Entonces, voy a empezar con la presentación. Los temas a tratar ya lo ha comentado Pedro, ese primer bloque, pero antes de empezar puramente en crecimiento y de divagar un poco sobre el objetivo de una startup, pues no me resisto a dar unas pinceladas claves para cualquier crecimiento, sobre todo enfocado al de clientes, porque si quieres crecer financiera o estructuralmente vas a tener que estar o bien ganando clientes o ganando usuarios, dependiendo cuál sea tu modelo, pero el cliente tiene que estar ahí en el centro de la ecuación para luego debatir un poco sobre ritmos de crecimiento, tamaño y algunos consejos sobre cómo poder crecer y cerrar luego con qué ocurre cuando una empresa crece, porque también es importante estar mentalizado a que cuando una empresa crece, pues pasan cosas. Entonces, permitidme que me presente, no en cuanto a la bio, no os preocupéis, no voy a repetir lo que ha contado Pedro, sino a mi trayectoria en temas puramente de emprendimiento, que yo cuando empecé con esto fue en 2004, cuando terminé el máster que hice en el IE, que me acerqué al Departamento de Gestión Emprendedora y estuve ese año colaborando en un programa de emprendimiento como mentor apoyando a startups, que esta frase estaba muy guay, pero cuando la contaba tenía que explicar solo 3 cosas: que era una startup, que era un emprendedor y que era un mentor. Afortunadamente todo eso ha cambiado. Llegó el 2008, la crisis. Yo recuerdo los políticos diciendo que teníamos todos que emprender y bueno, pues una solución cómoda cuando no tienes soluciones, que es echarle la culpa al otro, en este caso a los propios ciudadanos, que parece que eran torpes por no emprender.
Pero todo eso tuvo un efecto colateral, y es que ha habido una eclosión, ha habido una cantidad de recursos nuevos alrededor del emprendimiento que hacen que jornadas como esta, pues afortunadamente sean accesibles, y cualquiera que quiera emprender ahora mismo ya no se encuentra solo, cosa que hace años pues era todo tan novedoso, y ese efecto colateral es algo de lo que nos beneficiamos. A partir de 2008 al 12, que ya salimos más o menos de la crisis, pues el entorno de emprendimiento no se parece en nada al que había en esos primeros años de este siglo XXI. Y de eso nos tenemos que apoyar, el que el emprender ahora mismo no es una misión imposible, no es una aventura en solitario, sino que hay que apoyarse en toda la experiencia y el know-how que ya se ha generado. Yo querría empezar, y además me atrevo a lanzaros una pregunta por si alguien se atreve. Si no, os diré las respuestas a la pregunta que veis en la pantalla, que cuál es el objetivo de una startup. Esto cuando doy alguna charla en entornos, en universidades, etcétera, pido que me digan. No sé si alguien se atreve, si no, os diré las respuestas más habituales y me diréis si coincidís con ellas. Pues os digo que respuestas habituales pues está eh, la de crecer, dado que la jornada tiene que ver con crecer, la de crear empleo. Beatriz, que has quitado el micro, ¿te atreves? Llevar mi producto al mercado. Vale, pues es una O mi buena aproximación. investigación. O la investigación, cuando vienes del ámbito. Bien, hay otros, los estudiantes, que alguno incluso se atreve a decir que están para ganar dinero. Esto os parecerá muy mercantilista, pero yo recuerdo en mi primera clase de economía que esta era la pregunta, pero no de una startup, era cuál era el objetivo de la empresa. Y enseguida decíamos eso: dar un beneficio a la sociedad, llevar productos al mercado, generar empleo. Y el profesor me dijo, no, está a ganar dinero. Y a partir de ahí generas todo ese círculo virtuoso donde hay generación de empleo, pagas impuestos, con lo cual aportas a la sociedad, etcétera. En el caso de la startup no es ganar dinero, no está mal, pero no es el objeto. Os puedo decir que casi nunca me dicen la frase que yo estoy esperando, que básicamente el objetivo de una startup es desaparecer. Desaparecer. ¿Qué es lo que quiero decir con desaparecer? Pues básicamente lo que viene en esa imagen, que es bastante relajante, bastante zen, pero tiene un motivo. Una startup es lo que se llama en física un punto de equilibrio inestable. Os voy a explicar, es un concepto muy básico. Si tenemos una bolita en un vaso, si está dentro del vaso, de ahí no se va a mover, eso se llama punto de equilibrio estable. Pero si estuviera justo apoyada en el bordecito del vaso, eso sería lo que se llama un punto de equilibrio inestable. ¿Qué quiere decir? Que esa bola, en cuanto sople una ráfaga de viento o ocurra cualquier cosa, va a caer. Y va a caer adentro del vaso o fuera, pero va a caer. Eso es una startup. Una startup es un proyecto de algo. Es una idea que se ha gestado, que se está estructurando y que nos tiene que permitir rápidamente convertirnos lo antes posible o en una empresa, en una pyme, en una microempresa, luego pyme, mediana, etcétera, o en otra cosa, o en desaparecer. Desaparecer porque realmente ese proyecto no era viable. ¿Quiere decir que probamos y abandonamos? No. Para desaparecer hay que darlo todo, hay que preguntar 1000 veces, cambiar 20.000 veces, pero muy rápidamente, para conseguir salir cuanto antes de lo que es una startup. Una startup es un prototipo de empresa. Lo mismo que prototipamos cuando hacemos un diseño y luego vemos si funciona o no, pues la startup lo que tiene es ese horizonte temporal. ¿Cuánto tiene que durar una startup? Lo menos posible. Porque el objeto de la startup no es ganar dinero, y nosotros como empresarios sí queremos ganar dinero. Para eso tenemos que crecer, pero lo primero que tenemos es que validar, asegurarnos de que la empresa va a crecer. No va a ser un bucle infinito de aportar fondos o aportar dinero para luego no ser viable. Porque si ese es el escenario, o cambiamos cosas todas las veces que sea necesario o abandonamos. Y aunque no estuviéramos poniendo dinero, el coste de oportunidad siempre es importantísimo. Entonces, bueno, primera idea, el objetivo de una startup es crecer, porque esa sería la evolución hacia una empresa. Y de ahí que esta sesión tenga mucho sentido. Pero cuando no crece, cuando hay que abandonar, no es una mala cosa si lo hacemos bien, porque lo haremos rápido, con el mínimo esfuerzo y con el mínimo coste posible. Llevadme la contraria en todo lo que consideréis, ¿eh? Me podéis rebatir cualquier argumento, que estoy encantado de discutirlo. Antes de nada, y antes de entrar en esos pensamientos sobre crecimiento,
no me he podido resistir a meter dos conceptos que son esenciales para poder crecer, para poder pasar en esa fase de startup a pyme y de pyme o de micropyme a una pyme. Unos son unos conceptos muy básicos de marketing, pero que os sorprendería cuando hablas con emprendedores que no siempre están interiorizados. Básicamente, esto es segunda parte del siglo XX. Los gurús en marketing en Estados Unidos dijeron que algo muy, muy sencillo, y es que para vender tenías que tener lo que se llama liderazgo en costes o diferenciación, que básicamente es decir, que vendes porque eres más barato o porque tienes algo diferente. Vamos ahora a desarrollarlo. Donde está la novedad es en la parte de abajo, que es la interesante. Más adelante, sobre este modelo, lo hicieron evolucionar a lo que es la segmentación, que básicamente es, en lugar de ir a un mercado masivo, voy a ir a un mercado segmentado, que es ir a un trocito de mercado. Y ahí voy a aplicar la misma teoría. Necesito ser líder en coste u ofrecer algo diferente, porque si no, nadie me va a comprar. Pero esa segmentación marca la diferencia por algo que os voy a contar ahora después, ¿de acuerdo? ¿Qué es el liderazgo en costes? Pues básicamente ser capaz de hacer lo mismo que tus competidores, pero con menos coste. Eso te permite marcar una gran diferencia. De hecho, es una diferenciación más. Lo que pasa es que tiene tal impacto porque el cliente siempre está muy sensible al precio que lo ponen por los gurús del marketing lo han puesto por un lado aparte. Ese liderazgo en coste me permite tomar una decisión maravillosa, que es que voy a vender más barato que mis competidores o voy a vender como mis competidores, pero ganando más dinero. Cualquiera de las dos cosas es muy ventajosa. Y de aquí salen todas las estrategias de pricing, de cómo poner precio a un producto o un servicio. Pero ya es una ventaja estupenda. Hay, por ejemplo, un mercado muy conocido, el de automóviles. Seguramente identificáis automóviles. Todos los automóviles tienen su puerta, sus volantes, sus medidas de seguridad, sus 4 ruedas, más la de repuesto, los que la llevan, etcétera. Hay marcas que claramente identificaréis aquí, que son empresas que han conseguido desarrollar un producto que cumple las expectativas del mercado y lo hacen a unos precios pues, más razonables. Y toda su estrategia gira alrededor de ello. Tratan de posicionarse como calidad, pero basado en coste. La diferenciación, pues es ofrecer algo diferente. Aquí lo más importante cuando hablamos de diferenciación es pensar que la diferenciación, sobre todo para los proyectos tecnológicos, es muy amplia. No solamente es diferenciación una nueva funcionalidad. La diferenciación está en la percepción del cliente y diferenciación puede estar en las funcionalidades del producto, pero también puede estar en el diseño del producto, puede estar en la marca, puede estar en el servicio postventa o en la preventa, en cómo está de accesible. Por eso las empresas se pelean por estar bien ubicados en los lineales, porque les diferencia el que estén más accesibles. En el caso de los automóviles, pues hay automóviles que se han posicionado en el diseño, otros en la seguridad, otros en la fiabilidad, otros en el lujo, en la gama alta. Son diferenciaciones que no son puramente técnicas. Y de hecho hay empresas de coches que tienen varias marcas porque se posicionan en la percepción del cliente de manera diferente cuando el producto es relativamente similar. Aquí la cuestión de diferenciación, os voy a invitar a los amantes de las series a que veáis los primeros 10 minutos de una serie que es Mad Men. Es una serie increíble para los amantes del marketing, es una agencia de publicidad de años 60 y en esa escena está el director de creatividad que su cliente Lucky Strike le va a rescindir el cojo contrato que tiene porque básicamente las agencias americanas han dicho que no se puede publicitar el tabaco por los beneficios que tiene para la salud, algo que ocurrió, caso real en los años 60. Entonces, claro, dicen las tabaqueras, ¿por qué me voy a anunciar si no puedo contar mis ventajas? Él rompiéndose el coco hasta que llega el día de la reunión y les propone lo siguiente como campaña. Caso real, hasta hace pocos años yo lo he visto en las cajetillas de Lucky Strike. El mensaje era "It's toast", está tostado. Les pregunta cómo se hace el proceso del tabaco, tienes que secarlo, tuestas, no sé cuánto, y dice, ya lo tengo tostado. Claro, los de la empresa dicen, vale, está tostado como absolutamente todos los tabacos. Dice, ya, pero el cliente no lo sabe. Vosotros vais a ser el que está tostado. Y con eso consiguieron crear una diferenciación totalmente absurda porque todos estaban tostados, que le identificó como marca y que les permitió lanzar ese mensaje diferente en un producto que era una total commodity si no fuera por estos aspectos intangibles. Quedaros con eso, que la diferenciación puede ser muy amplia y cualquier aspecto que te diferencie puede ser la base para vender. Importantísimo en proyectos tecnológicos el servicio postventa, las actualizaciones, que además pueden ser fuente de ingresos.
Pero si tienes un bar, la diferenciación puede ser el trato al cliente. Diferenciación, pues a lo mejor en mi barrio hay un montón de cafeterías que te ponen el café a 1 euro y monto una cafetería tipo Starbucks que los vende a 3, 4, 5 euros, pero es un café diferente por cómo lo presentan, por la calidad del producto, por el diseño, por los sofás que pongo en el sitio. La diferenciación no siempre es el producto y eso es importantísimo. Y luego segmentación, que básicamente quiere decir que hay que apuntar a un punto en la diana. No vale ver la diana grande, que sería el mercado global, sino que hay que apuntar a aquel que me interese, que puede ser el puntito rojo del centro o a lo mejor un punto verde arriba, que son los puntos que necesito. Segmentar es clave, porque el atacar mercados globales normalmente, salvo para las grandes empresas de consumo, es inaccesible y genera esa falta de foco que muchas veces impide crecer. Esto es muy importante porque la segmentación nos va a permitir comunicar de una manera mucho más razonable. Cuando hablamos de marketing, el objetivo no es crear autopistas de 4 carriles en cada sentido. Nosotros estamos fabricando carreteras y lo que queremos es crear una carretera que nos lleve a un segmento. Y si el segmento es muy grande, ya crearemos un segundo carril. Y si atacamos 2 segmentos, haremos 2 carreteras con destino diferente. Pero vamos a atacar segmentos porque para una startup es muy difícil, casi imposible, atacar un mercado global. Y eso es imposible no solo en términos de poder abastecer ese mercado, sino en términos de comunicar cómo llego a esos mercados. Tener en cuenta un aspecto, y es que la comunicación antes pues se hacía en los grandes medios de masa, cuñas en radio, en televisión, en las carreteras, a mercado muy poco segmentado. Se segmentaba un poco por las audiencias o como se podía, pero era realmente muy caro. Entonces una empresa pequeñita no podía hacer una campaña de publicidad con esos medios. Ahora mismo, imprescindible para crecer es saber comunicar, pero tenemos una gran ventaja. Y es que la comunicación segmentada ya sí que existe. Lo vamos a ver a continuación. Antes de nada, un aspecto importantísimo, cuando estemos hablando de marketing, no nos olvidemos que el cliente es racional, pero también emocional. No nos sirve, esto es muy típico, lo tenemos los ingenieros, el producto es mejor porque tiene esta diferencia, porque a lo mejor mi producto lo vendo porque tiene un diseño mejor o porque el color me ha gustado. Y resulta que hay empresas que patentan o registran, mejor dicho, un color para tener el uso porque emocionalmente consiguen llegar. Entonces, tenemos que atacar los 2 aspectos. Técnicamente, la parte racional es muy lógica. Lo tenemos además en el ejemplo de los coches. Hay gente que para comprar un coche se coge las especificaciones y mira la potencia, el consumo, la capacidad del maletero y todos aquellos aspectos técnicos que quiera. Pero hay otros que lo que hacen es que se van al concesionario y se suben y se montan y dicen yo me veo aquí y me da igual lo que gaste y me da igual, lo que yo quiero es esa parte emocional. Y tendremos que ver con qué lado estar o hacer estrategias que intenten atacar las 2, pero no olvidarnos de las 2. O a lo mejor apostar por una, pero siendo consciente que hay un segmento de clientes que a lo mejor no atacamos. Una última pincelada hacia la segmentación, y con el permiso de mis colegas ingenieros industriales, de caminos, de aeronáuticos, etcétera. La tecnología en el último siglo ha avanzado una auténtica barbaridad. Pero un coche sigue siendo una cosa que nos lleva de un lado a otro con 4 ruedas. Un puente nos permite cruzar de un lado a otro y un avión pues es un aparato que vuela. Con broma, obviamente los coches no tienen nada que ver en fiabilidad, en velocidad, los puentes nos permiten cruzar unas distancias tremendas y en cuanto a los aviones son tremendamente seguros, unas capacidades impensables hace 100 años. O sea, la evolución tecnológica es brutal, pero lo que ha ocurrido con las nuevas tecnologías en informática y comunicaciones es que además se han transformado y una máquina de escribir ahora mismo es un procesador de textos con base de datos integrado en un mundo hiperconectado. Un teléfono pasa a ser una máquina con el que puedo hacer compras, reservas de viajes, en el que además hasta puedo hacer llamadas de teléfono y un sistema de ficheros pasa a ser un magnífico Google con el que estar totalmente interconectado. Esto ha supuesto un cambio de paradigma que tiene dos diferencias. Uno ya lo he comentado, y es que desde el punto de vista de marketing es accesible, pero hay otro, y es que ya los consumidores ya no son los que pasan por la carretera y ven el cartel o haciendo, bueno, ni siquiera zapping, porque antes había muy pocos canales, pero veías el anuncio que te imponían. Ahora mismo interactúan, crean, comparten, comentan. Tú pones un anuncio y automáticamente tienes en las redes que están diciendo si les ha gustado o no, o si se te ha ido la pinza a la hora de diseñar ese anuncio. Este rol es importantísimo desde el punto de vista del marketing y es lo que ha hecho que se democratice todo lo que tiene que ver con marketing, con comunicación y dé unas oportunidades tremendas a las startups, a las pymes a comunicar y con ello a crecer.
Porque el hacer una campaña de marketing a través de Google Ads, a través de Twitter, de LinkedIn, de Facebook, de cualquier, de Pinterest, de cualquier herramienta digital y sobre todo muy barata y muy segmentada es totalmente accesible. Con unos poquitos euros, con no muchos, podemos hacer una prueba. Obviamente no vamos a llegar a un público masivo, pero es que como startup yo no quiero llegar a un público masivo. Yo quiero llegar a pocos clientes, a validar y a tener sus comentarios, su retroalimentación para seguir avanzando y dando no pasos de gigantes, sino pequeños y continuos pasos. Esto me lleva al segundo aspecto que quería destacar, que todo gira alrededor del Lean Startup. Lo he puesto en esa palabra, pero hay un cierto vocabulario que básicamente es que como emprendedores y para poder crecer tenemos que conocer todo el conocimiento, toda la literatura, todo lo que hay alrededor del emprendimiento. ¿Qué ocurre si yo quiero programar? Pues que tengo que aprender un lenguaje de programación y si quiero cortar el pelo, pues tendré que aprender a cortar el pelo para no hacer un desastre a mis clientes. Obviamente puedo ponerme a programar y si tengo unas nociones que me salga bien y cortar el pelo y que no quede mal, pero mis probabilidades de éxito son mucho mayores si sé de lo que estoy hablando. Y afortunadamente en emprendimiento, ese boom que os comenté ha hecho que un montón de gente racionalice y nos dé unos conocimientos importantísimos para poder emprender. Sobre estas palabras de Lean Startup lo que he puesto es un montón de conocimientos, de tecnologías que un emprendedor no puede omitir. No puede alguien tratar de emprender y no saber lo que es metodologías ágiles, lo que es Customer Discovery o Customer Development, lo que es un Canvas, lo que son esas herramientas que por dar una pincelada en un par de minutos consisten en cómo emprender de una manera muy razonable para intentar llegar a que esa pelotita que hablaba al principio se decida sobre si es viable o no de la manera más rápida y menos costosa posible. ¿Y cómo hacemos eso? Interactuando con el cliente desde el primer minuto, haciendo continua validación de todo lo que hacemos, involucrando a todos los stakeholders, todos los actores que hay a nuestro alrededor, pero preferentemente al cliente, para realmente asegurarnos de que todo lo que hacemos está alineado con lo que ellos demandan. Y no lo hacemos el último día después de haber hecho un desarrollo de un año, lo hacemos cada semana, cada 15 días, nos reunimos con él y nos aseguramos de que estamos diseñando lo que necesite, de que sus necesidades están cambiando, las vamos a identificar desde el primer momento. Y de que si lo que yo entendía que era un problema para él no lo es, lo entiendo, o si la solución que yo creo que resuelve su problema realmente no la resuelve, pues me aseguro de que me lo dice cuanto antes, para no empecinarme en un desarrollo que no vaya a llegar a ningún puerto. Entonces, para un buen emprendedor hay que estar seguro de que utilizamos todo este tipo de recursos. La ventaja, hay un montón de medios, de instituciones, de apoyo a emprendedores que estamos ahí precisamente para guiaros. Y esto es de aplicación de todo tipo de emprendedores. Yo os puedo decir que los investigadores de centros de investigación, del CSIC, pues apuestan por esto a la hora de emprender, porque no tiene sentido que desde el laboratorio diseñes la solución, pero cualquier emprendedor de entorno no tecnológico pasa lo mismo. Si yo estoy pensando en montar una cafetería en mi barrio, yo puedo ser más listo que nadie, que como conozco el sector, vamos a suponer ya que conozco el sector, porque si no lo conozco ya sería auténticamente kamikaze, y decir, cojo el local, lo reformo y me pongo a vender. Pero tengo otra herramienta, que es porque no pregunto a los clientes, intento identificar qué es lo que demandan y les pregunto qué es lo que querrían en ese bar. Y si el servicio que yo creo que es exclusivo, a lo mejor me dicen que eso a ellos no les interesa. No pensáis que con eso las probabilidades de acertar con lo que estoy proponiendo es mucho mayor. Pues eso en desarrollos que llevan mucho tiempo, pues es mucho más lógico hacerlo. Yo me encontré una vez un emprendedor tecnológico que dijo una frase en una reunión que estaba mentorizando y dice, bueno, me reuní con el cliente y en base a lo que yo entendí que necesitaba, pues le desarrollé una solución y como 9 meses después fui a presentársela. Y ese es el paradigma de lo que no hay que hacer. O sea, hay varios errores de base que espero que ya hayáis identificado, pero me reuní con el cliente, esa parte bien, pero lo siguiente, en base a lo que yo entendí que necesitaba, bueno, pues es lógico, porque tú percibes y tú crees que has entendido lo que necesita, pero no puedo desarrollar 9 meses en base a lo que yo entendí. Como no tengo la certeza de yo haber interpretado bien la necesidad de mi cliente, tengo que ir preguntándole continuamente si lo que estoy haciendo es correcto.
Luego, siguiente fallo, me puse 9 meses a desarrollar. No puede ser, porque primero, si fallé en lo primero, estoy 9 meses desarrollando algo incorrecto y segundo, en 9 meses las necesidades del cliente pueden cambiar. Yo puedo ir cada 2 semanas, cada 3, a enseñarle cómo voy avanzando. Claro, él, que muy buen ingeniero, me decía, hombre, yo no puedo ir a un cliente con una caja vacía. Es que como ingeniero eso, la respuesta me ha salido del alma. Estoy de acuerdo, la caja le metes una piedra y la sellas. Ya no está vacía. Pero en la primera reunión vas a chequear los interfaces, el tamaño, a ver si ciertas cosas van funcionando y te permite chequear si eso funciona. No puedes crecer y desarrollarte en base a una necesidad que realmente no exista. Eso es un error muy de concepto y este tipo de tecnologías nos ayudan a mitigarlo. Empiezo aquí ya a hablar, bueno, todo lo anterior he estado hablando de crecimiento y de aspectos necesarios para crecer, pero aquí voy a hablar de cuáles son las fases habituales en el crecimiento de una startup o de esa migración de startup a una pyme. Lo que pone en la imagen es lo ideal, es que crezco pues ganando un poco de dinero, luego más y haciéndome cada vez más robusto hasta que ya no quepa en el frasco la cantidad de dinero que tengo. La realidad no suele ser así. Cada patrón de crecimiento de una startup, de una empresa puede diferir, pero en general nos encontramos más con el esquema que he dibujado aquí en la pantalla. Es un esquema que lo vemos de izquierda a derecha, es el eje temporal y lo que estamos midiendo es el cash flow, la diferencia entre lo que entra y lo que sale en la caja, en la tesorería del proyecto. Tenemos 3 hitos puntuales que son las burbujas redondas y luego 3 hitos más difusos que son los que están entre las nubes. El primer hito, que es en el que normalmente hay que arrepentirse, pero si no lo hacemos, es el que decidimos emprender. Bueno, pues es ese momento en el que pasamos de la idea de contárselo a mucha gente a decir esto lo voy a sacar adelante. Y bueno, pues es ese punto de origen. A partir de ahí llega la euforia y luego llega el trabajo. Ese trabajo que os comentaba de prototipar, de validar con el cliente, de reunirte con él, de iterar, de hacer todos los cambios posibles, de perseverar, de no desesperarse, porque la verdad es que emprender es como un gran hermano. A nivel empresarial, en tu día a día, pues tienes altibajos, pero un emprendedor los tiene a nivel diario, no a nivel cada 15 días o cada mes tienes una racha. Entonces, esa intensidad hay que saberla gestionar, incluso anímicamente, y sobre todo trabajar con esa lógica para vencer lo que está marcado ahí en rojo, que es lo que se denomina Valle de la Muerte, que es la fase en la que, claro, los proyectos mueren, porque llega un momento donde se acaba la paciencia, se acaba el dinero o se acaban los recursos que había comprometidos, ¿no? Entonces, el objetivo es conseguir ese crecimiento para que el Valle de la Muerte pues, sea un sitio precioso en California, pero no una experiencia vital. Pero insisto, si el Valle de la Muerte nos va a arrastrar, que nos arrastre lo antes posible y con los menos recursos posibles, no rindiéndonos, sino validando todo lo posible. Llega un momento, sobre todo el primer momento de vender, que tiene 2 efectos. Primero, el subidón que supone, porque ya hay alguien dispuesto a pagar, y segundo, porque más allá de que normalmente no te va a resolver mucho la tesorería, lo que sí supone es una gran validación, porque ya no tenemos clientes diciendo que estarían dispuestos a pagar por algo, sino clientes que pagan por algo, y eso sí que ya te garantiza que a alguien le interesa tu producto. Hasta ese momento siempre tienes una pequeña duda, porque cuando tú le preguntas a alguien si le interesa, como decía en El Padrino, que el no es un gesto muy poco amistoso, pues la gente te dice que sí, pero cuando le dices que comprometa un recurso, pues ya es más complicado. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para los que estáis desarrollando y que siempre dicen hay que hacer pilotos con los clientes. Estoy de acuerdo, no voy a llevar la contraria, pero hay que intentar garantizar el compromiso del cliente. ¿Por qué? Porque un piloto a lo mejor para ti es muy costoso, pero para un cliente no. Tú le dices, venga, te llevo, te monto el software, te lo dejo allí probando y a lo mejor llegas a las 2 semanas y ni lo han arrancado. Hay que intentar que los pilotos, que los prototipos tengan algún compromiso adicional. Si ya te comprometen a una persona que lo va a desarrollar contigo, es un recurso. Si se comprometen a pedirte algo que se lo van a quedar si funciona, si cumples unos resultados, ese tipo de compromisos garantizan que realmente hay el interés por parte de la empresa de continuar con tu proyecto. Hay que distinguir entre el interés y la cortesía, porque a veces te dicen que sí por cortesía, pero no tienen el mínimo interés en comprarte, y eso forma parte de esa parte del Lean Startup, de entrevistarte y de adivinar verdaderamente las intenciones y luego pues de poner en valor y conseguir materializar estas oportunidades.
A partir de que se empieza a vender, pues empezamos en esa fase de crecimiento. Al principio ni siquiera los números salen, pero ya hay un cambio de tendencia hasta que llegamos al tercer hito, que es lo que se llama el break-even point, que es el punto donde por fin ingresos y gastos se igualan. Y a partir de ahí, si hacemos las cosas bien, pues habrá más ingresos que gastos, lo cual permitirá ese beneficio que irá destinado a dos objetivos muy lícitos. Uno, ganar dinero a los promotores, y otro, permitir que crezca el proyecto. Entonces, el crecimiento nos va a llevar a otras tomas de decisiones como diversificarse, expandirse, contratar personal, internacionalizarse, en fin. Los problemas no desaparecen, simplemente cambian. Ya no es el problema de no tengo dinero, sino que tengo que tomar decisiones y tengo que hacer el proyecto crecer. Es una fase apasionante, pero es una fase que tiene problemas diferentes. He traído aquí un par de cuestiones que voy a hacerme spoiler, no tengo respuesta. No tengo una respuesta sobre la velocidad, hay que doblar cada 3 semanas, cada semana, porque depende mucho de cada proyecto. El ritmo de crecimiento de una startup, ¿cuál es el adecuado? Aquí la primera pregunta que os hago es ¿por qué carretera os apetece ir? ¿Por la de la izquierda o por la de la derecha? ¿Cuál os atrae más? Si hay alguien que le apetezca la de la derecha, que se pronuncie, porque es la que sufrimos mucho a diario y estamos, mira, por una vez, afortunadamente estamos volviendo a sufrir los atascos como efecto colateral de esta recuperación, pero en general no nos atrae a nadie. La respuesta fácil es vamos por la carretera de la izquierda. El problema es que nuestro destino está en la de la derecha. Esto es la hora punta en la entrada a la ciudad. Yo me gustaría ir por la izquierda, pero yo estoy entrando en la ciudad. ¿Qué pretendo decir con esto? Que el ritmo al que vamos no depende solo de nosotros, depende de un montón de factores externos. Nosotros podemos decir, yo voy a crecer a este ritmo, y luego la realidad es que me encuentro en medio de un atasco. ¿Eso es un mensaje negativo? No, en absoluto. Que no sepamos, no quiere decir, que no lo controlemos, no quiere decir que no podamos hacer nada. Aquí se me ocurre que a lo mejor podemos adaptar el horario para ir una hora en la que haya menos tráfico, podemos ir en una scooter, que podemos ir bandeando, o podemos buscar una ruta alternativa con más curvas y menos rápida, pero que me permite llegar a mi destino antes. Dicho de otra manera, hay un montón de aspectos que condicionan el crecimiento de una startup. Condicionantes unas veces externos y otros internos, pero sobre los que podemos hacer bien poco. Externos, la pura competencia, el grado de madurez. Yo puedo decir, voy a hacer viajes tripulados a Marte. Y dices, ya, pero es que el estado del arte no lo va a permitir hasta dentro de 20 años. O a la Luna, que está un poco más cerca. Hasta dentro de 10, 20 años no se va a poder hacer eso. Da igual lo que tú digas. O yo voy a hacer este diseño y se lo voy a vender a la administración pública en 3 meses. No, mira, el proceso de cualificación y de venta en la administración pública conlleva unos pasos de certificación, de concurso, etcétera, que hace que en menos de un año sea imposible. No vas a poder, pero como emprendedor estás obligado a conocerlo. Y luego puede haber otros aspectos internos. O sea, yo puedo crecer muy rápido, pero para eso a lo mejor tengo que endeudarme. Y ahí entramos en una cosa que se llama el grado de aversión al riesgo, que te dice, ¿estás dispuesto a endeudarte? Yo conozco emprendedores que han hipotecado su casa para emprender, pero hay muchos otros que han dicho, no, yo me hipoteco hasta aquí y me da igual crecer. Yo sé que tengo herramientas para crecer, pero prefiero ir más lento, porque para mí mi seguridad, mi estabilidad está por encima. Como veis, esos condicionantes están ahí. Lo que pasa es que como empresario lo que no puedes es escudarte. Tú sabes que necesitarías más financiación, pero no estás dispuesto a hacer lo que te exige, que es o endeudarte más o dar entrada a nuevos inversores, porque a lo mejor dices, no, yo es que quiero que el proyecto siga siendo mío. Entonces eres tú el que estás frenando el proyecto. Es una cuestión interna a la que lo ralentiza, que es muy lícita, que no digo ni que sea buena ni mala, pero lo que no puedes es no conocerla, no ser consciente. No puedes quejarte de que no creces y luego no dar esos pasos porque no eres consciente de que tú mismo estás ralentizando el proyecto. En conclusión, hay cosas para intentar acelerar el crecimiento de la empresa, pero hay otras que no, dependen de nosotros y que primero tenemos que conocerlas y luego cuando se identifican tratar de buscar planes de mitigación. En algunos casos será pues el ejemplo que os he puesto, mira, vuelos tripulados a Marte, yo quiero hacer vuelos turísticos y es un plan a 30 años, pues a lo mejor tengo que hacer un intermedio de vuelos a la Luna porque en 10 años a lo mejor se van a poder hacer y es un producto intermedio para poder llegar a Marte. Y de esa manera pues estoy haciendo un desarrollo intermedio que me permite coger impulso. Pero si yo me planteo el ir a Marte directamente, pues no podría.
Entonces, como empresario es importantísimo conocer todo, tanto interno como externo, que pueda condicionar ese crecimiento o ralentizarlo. Y cuando se pueda hacer un plan para ello, bien, y cuando no, tomar las acciones correctoras. ¿Estáis de acuerdo? Si alguien no me sigue o no está directamente, que me interrumpa, por favor, ¿eh? Otra de las grandes preguntas tiene que ver con cuánto debe crecer una empresa. ¿En qué momento recojo esos frutos? Y la respuesta vuelve a ser muy similar. Desgraciadamente, no hay una respuesta única y lo que sí es que depende de condicionantes internos y externos, pero los empresarios también lo tienen que saber. Para empezar, ¿cuánto quieres que crezca tu empresa? Pues depende para que lo quiera. Yo conozco amigos que tienen su pyme, con un negocio, con una nave, un polígono, con su base de clientes estable y dicen, si es que yo no quiero crecer, yo quiero mantenerme, yo vivo muy bien, soy el director, hago lo que quiero, bueno, pues son felices con lo que tienen. Una duda, no crecer puede significar que al final vayas para abajo. Al final mantener un nivel de estabilidad en una empresa es todo un arte. Pero es una decisión vital, porque a lo mejor crecer te conlleva unas responsabilidades o unos compromisos que no estás dispuesto a hacer. Yo quiero la empresa porque mi afán es ser el número uno en España e internacionalizarme en 2 años y en 5 años tener sede en 5 países. Bien, pues ya tengo un objetivo. A partir de ahí me estoy poniendo hasta los plazos. Dependerá de cuál sea mi propuesta de valor. Pero a lo mejor yo tengo otra empresa que lo que quiero es venderla y quiero ser capaz de generar una valoración de la empresa que me permita dentro de 5 años venderla. Mis objetivos serán diferentes si yo quiero vender una empresa, donde me voy a fijar en los indicadores que busca un inversor, que si yo lo que quiero es internacionalizarme. No son unos indicadores radicalmente diferentes, porque al final te van a mirar tu grado de desarrollo del producto o del servicio, tu interacción con los clientes, pero a lo mejor un inversor le da más importancia a usuarios en un proyecto digital, mientras que si tú no estás pensando en vender la empresa, quieres usuarios como un medio para obtener clientes o para monetizar vía publicidad. Entonces, al final, el grado de crecimiento tiene que ver con esos objetivos y luego hay cosas que no puedes tampoco controlar, como la competencia. Yo puedo querer ser el futuro Amazon, pero es que a lo mejor Amazon y todas las empresas que hay más pequeñas que Amazon con modelos parecidos no me van a dejar. Entonces, aspectos como la competencia, como yo quiero ser Amazon y por narices voy a llegar a ser Amazon, pues a lo mejor lo que tengo es que buscar no sé cuántos millones de euros de financiación para poder hacer unas campañas y montar una estructura similar en no sé cuántos países. Bueno, ¿estás dispuesto a empeñarte a ese modelo tan financiero? ¿Tienes la red de contactos, de networking, la credibilidad o los fondos propios como para apalancarte y poder financiar un proyecto de esa envergadura? Entonces, los objetivos que te marques tienen que ser creíbles y tienen que estar alineados con los pasos que vayas a dar. La respuesta es muy parecida a la velocidad. Tienes que saber, un buen empresario tiene que saber dónde quiere estar y por qué. Tiene que ser muy realista en su análisis y tiene que entender que el crecimiento, el tamaño al que va a llegar la empresa, no solo depende de él. Obviamente, en gran medida va a depender de su ambición y de las medidas que tome. Si tú no tomas medidas para crecer, es muy difícil que llegues a crecer, pero aun tomándolas no tienes esa garantía. Como empresario, lo que sí tienes que conocer es qué limita el crecimiento de tu empresa y ver si estás dispuesto a acometerlo o no. Ya sea atacar a la competencia, encontrar nuevos nichos, internacionalizarte, conseguir financiación, cualquiera de los retos que requiera el crecimiento, tienes que ser capaz de identificarlo y ver si estás dispuesto a asumir ese modelo. Insisto, hay mucha gente que no quiere crecer o quiere tener crecimientos pequeños que le permitan superar el IPC y, a ser posible, pues cada año ganar un poco más, pero no quieren meterle. Tú le hablas de expandirle y dices, ya, y tendría que cogerme otra nave y tendría que abrir otra sede en otra ciudad, y hay gente que no lo quiere y es muy lícito. Lo único es empresario, lo que no debe es luego autofustigarse porque no crece. Es vivir con la conciencia tranquila de que su plan de crecimiento es coherente con su plan de vida. ¿De acuerdo? Carlos, Sí. en el vivero de empresas donde estamos nosotros, esta semana nos comentaba un poco esta disyuntiva, ¿no? Un emprendedor de, no sé si cogerá más gente, no cogerá más gente, y yo le planteo un poquito lo que comentas, ¿no? Digo, que tú qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué quieres conseguir? O te puedes quedar igual si con esto ya te da para vivir y así estar tranquilo y rechazas
rechazas trabajo, estás afortunadamente en esa posición o no te queda más remedio que para no morir de éxito, ¿no? Que se dice, pues plantearte crecer, ver cómo financias ese crecimiento y demás. Entonces yo creo que eso al final, si más o menos el proyecto lleva su marcha y va sobreviviendo, se va a llegar a muerte y demás, yo creo que todos los emprendedores, a nosotros cuando hablamos con ellos nos transmiten un poquito, en un momento o en otro, esas dudas, ¿no? ¿Qué hago? Pues es muy claro, cuando yo hablaba de esa estabilidad, normalmente una startup no se lo puede permitir, porque estás todavía en ese punto inestable. Cuando ya tienes una pyme y que ya tienes una cierta estructura y además un recorrido en el mercado y unos clientes fieles y recurrentes, a lo mejor sí te lo puedes permitir. Una startup al final tiene que ir creciendo. Eso no quiere decir que vaya a todo, porque una startup tiene que tener ese foco y hay veces que hay que saber decir que no, pero en general tienes que tener esa capacidad de ir creciendo tal y como tus clientes te lo demanden. Eso no es incompatible con austeridad, como voy a comentar ahora después, donde ir con los recursos un poco justos en una fase temprana te ayuda a ser mucho más imaginativo y más flexible. No se trata de a las mínimas empezar a contratar y coger una nave más grande, hay que tratar de medir esa y ser austeros, pero nunca negarte al crecimiento porque todavía no estás en una posición en la que te puedas acomodar. Esa es mi opinión. Gracias. De hecho, vamos a hablar de eso. Tengo aquí unos pequeños consejos en general para un crecimiento saludable, que los resumo en tres. En una primerísima fase, cuando estás empezando, tratar de generar ingresos mientras creces, o sea, en esa fase en la que estabas abajo y que a veces todavía no puedes vender tu producto, pues trata de obtener clientes, trata de hacer lanzamiento en cuando tengas algo mínimamente vendible, trata de tener modelos de negocio recurrente, que cuando alguien entre a vender, a comprarte algo pueda ser recurrente. A veces cuando vendes productos, los servicios, postventa, actualizaciones te ayudan a ganar esa recurrencia. Y a veces es el know-how que tienes que te permite monetizar, pero te hace estar más seguro, te hace tener más credibilidad frente a un potencial inversor y anímicamente pues ayuda mucho. Lo segundo, que va en contra de lo primero y en línea justo con lo que me comentabas, Pedro, es crear estructura en cuanto puedas. O sea, después del primero, o sea, al principio el emprendedor es el hombre orquesta y tiene que hacer de todo, pero cuando pueda tiene que empezar a delegar todo aquello que no aporte valor. No tiene sentido que un emprendedor, en lugar de estar, por ejemplo, desarrollando negocio o mejorando su producto, esté tramitando albaranes o haciendo trámites con la seguridad social. Justo se lo planteaba por esa carga de trabajo sin valor, ¿no? Más la parte, pues, papeleos y cosas así. Claro, eso es lo primero que hay que delegar. Hay que conseguir tener esa estructura para poderse centrar en aquello que realmente aporta valor. Y ahí, una vez que has hecho de hombre orquesta, que además no es malo, porque no es malo conocer todo lo que hay en la empresa, para luego valorar. Cuando tú subcontratas aspectos de comunicación, la gestión, el IT o lo que sea, si tú te has peleado con ello, pues vas a negociar bien, porque vas a saber lo que se necesita. Y luego, como último consejo, es buscar nuevas formas de ingresos y fortalecer las existentes. Si tú estás desarrollando un producto, a lo mejor tu know-how, tu conocimiento te permite facturar como experto y es una forma de ganar reputación, de ganar contactos. No quieres convertirte en una consultora, pero sí que esa forma de monetizar además te permite ir ganando esa credibilidad y ofrecer servicios a clientes a los que luego les vas a ofrecer el producto. Entonces, bueno, son en general, no siempre es posible hacerlo, pero en general es muy recomendable. Aquí he hecho dos bloques como si fueran en un diagrama de flujo. En un lado es qué ocurre si yo quiero crecer y no tengo recursos, y en otro qué ocurre si yo quiero crecer, tengo más recursos, pero necesito hacerlo más rápido. Obviamente esta primera, que es lo que se llama el bootstrapping, es algo más lento, pero básicamente consiste no buscando financiación, sino buscar clientes y ser muy imaginativo. Aquí he recopilado, no soy muy de gurús, pero todo lo que veo de Wei Kawasaki es muy interesante porque es alguien muy didáctico por ejemplo, si tenéis que hacer una presentación efectiva, os recomiendo que veáis algún vídeo también de Wei Kawasaki. Él resume el bootstrapping en estos consejos, a los que luego yo he complementado con alguno más. Primero, si no tienes recursos, estamos hablando, tengo una gran idea, quiero lanzarla adelante, pero no quiero ir a pedir créditos y tengo muy poquitos recursos. Pues centrarse en la caja
caja. No estoy buscando una gran rentabilidad, sino tratar de que entren ingresos como sea y ser imaginativo con ello. Lo priorizo a esa rentabilidad porque necesito algo que me permita tener un poco más de recursos. Lo que llama planificar de abajo arriba, que es involucrar a toda la gente que está a tu alrededor en la toma de decisiones, no ser muy ejecutivo porque estás todavía creando algo prácticamente de cero, y si tienes ya un pequeño equipo, pues hazles partícipes de absolutamente a todo. La importancia del entregar, no probar, no buscar la excelencia en el producto, sino productos que ya sean posibles de entrega, posiblemente early adopter, a gente que adopta una tecnología o un producto, un servicio de manera innovadora, que va a ser más permisivo y que, en línea con lo que el siguiente punto, que lo que busca es funcionalidades, no tanto la forma, no tanto un producto acabado, y te permite de esa manera empezar a monetizar y empezar a validar, porque recordad que en el centro siempre está el cliente, y en las primeras ventas, en las primeras interacciones, lo más importante es confirmar que el cliente valora y realmente estamos desarrollando lo que el cliente necesita. Equipos apasionados, no experimentados. Claro, si no tenemos un duro, ¿qué me voy a ir a la gente con experiencia si no les puedo pagar? Necesito gente que quiera estar en este modo bootstrapping, que es, no tenemos un duro, pero tenemos una pasión y una fuerza, y eso en el mundo de emprendimiento lo hemos visto todos. Equipos que se dejan la piel y que ven el potencial de crecer con el proyecto. Cuando se desarrolla producto, no olvidarnos de los servicios, porque puede ser una vía más rápida, no cambiando el modelo. O sea, puede ser que el producto sea la solución final, pero el servicio puede complementarlo y hacer el proyecto más viable. Una frase que dice que elegir bien las batallas, recursos limitados, con lo cual tenemos que poner el foco en dónde queremos, y la batalla con un cliente, con un proveedor, con un competidor, pues tenemos que seleccionarla porque nuestros recursos son limitados. En línea con lo que decíamos antes, ir escaso de personal nos incentiva mucho la imaginación, nos hace creativos, siempre directos al cliente. Y es muy importante posicionarse frente al líder, porque si no, a veces esa falta de foco da que no tenemos un mensaje claro. Y si estamos tratando de entrar en el mercado de la telefonía móvil, pues a lo mejor nuestro teléfono es un teléfono para gente muy joven, muy mayor, o que no usa redes sociales, pero nos posicionamos frente a unos grandes monstruos que ya están identificados. Eso nos va a ayudar a crecer en una dirección y no ir dando bandazos, que es algo muy habitual en la fase temprana. Para los que les guste la ciencia ficción y Matrix, el resumen es que coges la pastilla roja, y para los que no, es que te enfrentes siempre a la realidad, que no te ocultes, y que siempre la realidad, por muy cruda que sea, es mejor conocerla que no obviarla, porque si no te vas a estrellar. Yo a esto lo complemento con que aprendamos, preguntemos a todo el mundo, y en concreto preguntemos continuamente a nuestros clientes, porque es la forma de que, ya que no tenemos medios, tengamos información muy útil, que no perdamos jamás el foco. Ahí la financiación y sobre todo los proyectos europeos a veces desvirtúan esto, porque te entra un proyecto y entonces ahora me pongo a hacer esto, pero me ha entrado otro proyecto que me financia no sé qué, y ves proyectos que van dando unos bandazos, y bueno, pues a lo mejor se convierte en una empresa experta en coger fondos públicos, pero yo creo que es más saludable que el foco esté en el cliente y en resolver un problema, en desarrollar una solución. Esa contención que te hace ser eficiente. El marketing, no nos volvamos locos si no tenemos fondos, pero hagámoslo para buscar ese early adopter, ese cliente primero que quiere probar tu producto, aunque no sea todavía muy fiable, o tu servicio, y en esa publicidad o en todo lo que publiques, además de visibilidad, sobre todo busca feedback. No buscamos ser dogmáticos, sino saber lo que opinan nuestros clientes potenciales o futuros. Para eso no nos olvidemos que hay posibilidad de hacer landing pages, mockups. Sobre todo esto es más fácil en proyectos digitales, pero también en un proyecto de tienda. Por ejemplo, es hacer diseños y ver qué opina la gente. Si hago una landing page, que la gente me diga, oye, aquí me falta esto, yo esto no haría, lo puedo publicar en una red social. Pero si yo voy a montar una peluquería, ¿por qué no me hago un plano y se lo enseño al cliente? Mira, he pensado hacer esto, ¿qué te parece? Pues yo he hecho en falta un espejo, no sé qué. Antes de diseñarlo es mucho más fácil hacer validaciones pequeñas, porque no tenemos recursos, y en el momento que lo has hecho, pues luego rehacerlo es mucho más costoso. Intentando monetizar, lancemos ofertas profesionales, planifiquemos los lanzamientos, y si es un proyecto digital, invertir en la plataforma, porque la plataforma es tu tienda. No puede ser que yo entre en una tienda y me tropiece porque no hay baldosines. Pues en las plataformas digitales pasa igual. No puede ser que entres y te pierdas, se cuelgue, o los datos no estén bien soportados.
Y luego, por un tema de ética, de emoción y de rentabilidad, fidelizar a los primeros clientes, tratar de que sean recurrentes y que sean embajadores tuyos, suele ser una muy buena estrategia, que te referencien, que hablen de ti y mimarles en la medida de lo posible para falta de otros medios, pues intentar que estos clientes sean tus comerciales. Tengo, perdón, Sí, tengo una duda. genial. Más que una duda, todos estos consejos que has explicado, la verdad es que lo que no veo es que se liguen solo al hecho de que ir cortos de recursos, porque aunque tengas todos los recursos del mundo, yo creo que todos son importantes, incluso con recursos, porque al final si tú dices, bueno, como tengo dinero voy a contratar personal súper cualificado, sí, pero si contrato personal súper cualificado, todos, bueno, yo he trabajado en empresas que han sido startups y, bueno, han tenido muy buen futuro y ahora tengo la mía propia, pero la realidad es que no siempre el que más sabe es el que mejor resultados te va a dar. Básicamente porque hay mucha gente, cuando tú llegas a un nivel de experiencia, estoy hablando de trabajadores, llega un momento que tú digamos que te acomodas, dices, bueno, soy un ingeniero, un abogado, un médico con 20 años de experiencia, realmente no tengo nada que demostrar. Entonces, incluso en la empresa más importante y con mejor capital del mundo, si es una startup, desde mi punto de vista, creo que es mejor que tenga alguien que quiera demostrar algo que alguien que tenga más, siguiendo el refrán que diría mi madre, ¿no? Que hace más el que quiere que el que puede, porque es una realidad. Entonces, por eso digo que me cuesta un poco ver todos esos consejos ligados al hecho de decir, no, esto cuando vayas corto de dinero, no, señor, y cuando no también. O sea, aunque tengas dinero, no es una cuestión, porque tirar el dinero posiblemente es el mayor error que puede crear una startup, porque si no tienes ingresos, cuando más gordos sean los números rojos, pero aunque luego tú dentro de un tiempo, es que te puedes quedar por el camino por el mero hecho de que estás gastando mucho dinero, aunque sí es verdad que vayas a ganar más adelante, pero de repente te cortan el grifo de financiación o cosas como estas. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que esa lista no solo es para cuando no hay dinero. O sea, también tiene que ser, lo digo porque se puede dar a entender, y yo estoy seguro que no es lo que quieres decir, es decir, no, si tienes dinero no pasa nada, tú gasta, que ya vendrá. Y yo creo, bueno, lo digo desde mi propia experiencia, que de momento ni tengo dinero, ni tengo resultados casi, pero es verdad que nos puede, a mí mismo, yo he llegado a un momento y he dicho, no, espérate, o sea, yo cuando tenga dinero también tengo que hacer esto, no puedo decir, no, es que ahora ha entrado un socio capitalista y me ha traído $500,000, no sé qué, venga, a contratar, no, porque tampoco es eso, o sea, es lo único que quería puntualizar. Me parece una puntualización muy, muy inteligente, muy brillante, porque efectivamente la diferencia con respecto a lo que voy a contar es que conlleva unos recursos mayores lo que vamos a hacer. Casi todo lo que os he dicho yo son medidas que llevas en el día a día y que puedes ejecutar tú mismo y que cuando tienes que crecer pues los hagas con esa contención. Totalmente de acuerdo, además yo soy un firme defensor del bootstrapping, creo que es la mejor forma de que el emprendedor vaya creciendo de una manera natural. Lo que os voy a contar ahora es de una manera mucho más forzada. Lo que ocurre es que esto tiene que ver también con que a veces cuando dices las preguntas que os hacía, ¿cuánto crecería a qué velocidad? Pues a lo mejor mi objetivo es crecer este tamaño dentro de 2 años y quiero ver mi tamaño por 10 en 2 años. Eso es un crecimiento que a lo mejor no es natural y tengo que forzarlo. ¿Por qué? Porque yo he ido a un modelo digital donde las métricas son otras y además yo estoy buscando una financiación que quiere esos indicadores. Entonces yo me veo forzado a hacer acciones complementarias que aceleren ese ritmo. En ningún caso son exclusivas para no tener fondos, pero, por ejemplo, si tú tienes recursos, pues tienes que combinar un equipo que tenga pasión, pero que tenga también experiencia. Y a lo mejor en la fase temprana, puesto a primar algo, prefiero la pasión.
pero llega un momento donde la experiencia también es necesaria. Y si puedo tener las dos cosas, ya intentaré a la hora de seleccionar a las personas que la experiencia no venga sin pasión, sin ganas de trabajar y evitando perfiles acomodados. O sea que en eso totalmente de acuerdo con lo que has planteado. No se trata de que si tenemos dinero lo dilapidemos, sino al revés. Si tengo unos objetivos de crecimiento X, porque imagínate que me lo ha marcado un inversor, que me han invertido 200.000 euros, pero con el objetivo de que esta empresa valga 1 millón, 1,5 millones en un año. Tendré que hacer cosas para que ocurra. Y tengo los medios, ya no puedo excusarme en que no tengo los medios. Entonces hay veces que las circunstancias te llevan a tomar estos otros modelos más acelerados. O incluso la misma empresa empieza con bootstrapping y llega un momento donde invierten, pero te exigen que aceleres el crecimiento. Y entonces es cuando pasarías a esta segunda fase, que es lo más saludable. No forzarlo y no de manera que adulteremos absolutamente nada. O sea que creo que estamos, que estoy de acuerdo con prácticamente con todo lo que has comentado. Consejos de este growth hacking, que son hacer cosas para conseguir crecer más. ¿Cómo crecemos más? Siempre lo enfoco en clientes o en usuarios, porque eso es lo que nos va a traer luego la financiación o otros indicadores, ¿no? Porque crecer en estructuras si no tienes clientes tiene muy poca lógica. Son ideas, muchas aplicables solo al mundo digital, pero muchas otras se aplican a todo. Los modelos freemium, por ejemplo, pues es una forma de acelerar. Yo tengo una app, ya habréis visto, y te ofrece una serie de funcionalidades, pero luego cuando entras a algo atrás, pues te dice, estas ya son de pago. Y si te inscribes, te suscribes, pues te las doy. ¿Qué ocurre? Que te han permitido probar algunas funcionalidades. Entonces, te invita a entrar. Para eso lo que ocurre es que requiere esa promoción y a lo mejor aceleras la captación de clientes. Sirve para el mundo offline, ¿eh? De hecho, lo tienes, talleres que te revisan 40 puntos de seguridad en el coche gratis. ¿Por qué? Porque si los llevas a lo mejor ya cambias el aceite, o si ves que son profesionales, cuando se te averíe les vas a llevar allí. Eso es un modelo freemium. Ofrezco servicios gratis, pero luego otros que ya serán de pago. Es una forma de captar y de acelerar. La diferencia con esto es que empujamos para tratar de tener más clientes y de una manera más rápida. La gamificación, todo lo que tenga que ver con juegos, en el mundo digital sobre todo, funciona. Entonces, entras en una red social y de repente te ponen un jueguecito y a lo mejor entras. Hace poco lo vi en McDonald's, me parece, que para acceder a las ofertas te hacen un jueguecito. Entonces, ¿qué ocurre? Que si te entras en la oferta pura y dura, a lo mejor la gente no entra, pero el jueguecito como que te engancha. La gamificación es un recurso para enganchar a la gente. El referenciar a clientes, esto es una cosa que es muy elemental. O sea, lo he dicho antes, fidelicemos a nuestros primeros clientes, pues si lo potenciamos de manera que nuestros clientes te traigan clientes, pues es una forma de captar y al final tienes que premiar de alguna manera a tus clientes, a los que te refieren, a los referenciados, a los que te llegan a través de ellos, y el boca a oreja lo que tú tratas es de amplificar un proceso natural. Si el boca a oreja funciona, si además lo premio, pues es una forma de conseguir esa aceleración de un proceso natural. Es tan sencillo como eso. Al que si me traes un cliente te doy 10 euros de descuento y al que me traigas también le doy 10. Pues motivas a que eso ocurra. Al final lo que buscas es potenciar ese efecto piramidal. Un cliente te trae 2, esos 2 a otros 2, pues ya son 4, 8, 16. Pues si eso lo potencias, obviamente tiene un límite, porque si no sería un engaño piramidal, pero si lo potencias con técnicas de referenciación, pues creces más rápido. El crowdfunding para conseguir nuevos fondos o para conseguir dar visibilidad a tu proyecto a través de pequeñas fragmentaciones o de hacerlo muy accesible a mucha gente que esté muy dispersa, pues es otra herramienta también muy poderosa. Os he puesto la palabra clave para que en casi todas ellas, poniendo esta palabra, entréis en Google y puedes encontrarte toda la literatura y, por supuesto, cualquier duda después de la sesión, a través de Pedro y de la organización me podéis contactar y encantado de comentarlo. Los concursos, igual que los juegos, al final dar un concurso pues engancha, y si tengo como unas perfumerías que todos los tickets, que un sorteo de un día al mes, pues te regalaban, ibas con tu ticket, los que fuera el día 16 del mes pasado, pues te regalaban el importe de tu compra. Pues bueno, un concurso que a lo mejor hacía que gente fuera. El retargeting o remarketing, que lo habréis visto, tú entras a mirar una cosa y de repente te empieza a entrar publicidad de cosas similares. He mirado un teléfono móvil y de repente empiezo publicidad de teléfono móvil. Bueno, pues esto cuesta dinero, pero puedes hacer con unas campañas muy dirigidas a gente que está buscando tu producto o tu servicio. Aceleras el llegar a esos clientes de una manera muy segmentada.
hacer productos, el efecto wow es productos que llamen la atención, que intentes forzar esa compra impulsiva a través de hacer algo muy diferente, ya sea en la presentación o en el momento en que lo presentas, potenciar esa compra impulsiva. La venta de urgencia. Carrefour tiene venta nocturna que es hasta 9 de la mañana puedes comprarlo online esto. Eso es la venta de urgencia. Oye, es que veo una oferta, pero es que me quedan 4 horas. Como no lo compre, tratas de acelerar el proceso de decisión por parte del usuario. Y de esa manera, todo, como veis, es acelerar, es conseguir crecer, forzar un crecimiento y hacerlo más rápido. El Skyscraper, que es una técnica para posicionarte mejor, que básicamente es que buscas lo que está haciendo el mejor en el mercado y tratas de mejorarlo. Que tiene un blog y habla de un tema, pues tú sobre eso construyes uno mejor. En el fondo es un poco piratearle, pero se trata de ir siempre al mejor y mejorarle para al final estar tratando de estar posicionado en tus redes, en tus newsletters, etcétera, pero aprovechándote del contenido que generan otro. Pues es algo que también ocurre. Y luego la política de influencers. Que no pensemos solo en influencers esos que se forran y se van a Andorra. Influencers es alguien de referencia en un nicho al que a ti te interese y que te refiera, que hable de ti un influencer de un tema específico, pues es fantástico. Si tú te dedicas a la industria de la turbopropulsión, pues seguro que hay un gurú ahí que no está en Andorra, pero que si consigues que hable contigo, que hable de tu producto, pues de repente vas a ser mucho más conocido. Todos los influencers, obviamente en moda, en producto de consumo, ya es un modelo mucho más mercantilizado, pero para una startup hay que tener en cuenta esto como una vía para tener una mayor reputación. Voy a ir con el último bloque porque si no nos vamos a ir mucho de la hora, que es unas pinceladas para que sepamos que cuando, de hecho esta transparencia es tramposa, porque yo digo aquí que cuando una empresa crece, pero aquí no hay un crecimiento, aquí hay una evolución. Y realmente una empresa, vale, crece en tamaño, pero sobre todo evoluciona. Esa es la palabra clave. Entonces, esa evolución lleva unas consecuencias que todo emprendedor tiene que conocer, sobre todo si desea crecer, porque luego no puede frustrarse cuando lleguen estas cosas. Primera, que el equipo va a ir cambiando. El equipo va a tener que haber entradas porque la estructura tendrá que ser más grande, pero también a lo mejor son necesarias salidas porque hay perfiles que de repente ya no son necesarios. Eso hay que interiorizarlo. Es un cambio que es automático en el proceso de crecimiento. Que la cultura de la empresa tiene que irse definiendo. Cuando tenemos una startup, la cultura es la de un emprendedor o la de su equipo promotor, que normalmente es un equipo pequeñito, pero cuando crece hay que ser capaz de hacerlo, de definirlo mucho mejor. La cultura de la empresa se debe definir y luego forzarla con acciones. Un ejemplo, yo puedo decir que la cultura de empresa es flexible y sin embargo luego cuando llego a mis trabajadores les obligo a fichar un reporte de horas, a un hipercontrol que no es coherente con la cultura. Al final las acciones no serían coherentes. Lo lógico es definir la cultura y entonces hago acciones coherentes. Si mi cultura es la del control, establezco mecanismos de control. Si es la de dar libertad, establezco mecanismos de indicadores, pero tiene que ser coherente. Y es mejor establecer la cultura y luego acciones que estén alineadas que no decir que tengo una cultura y luego hacer lo contrario, porque eso genera mucha incertidumbre en los trabajadores, en inversores, etcétera. Yo he visto startups que con muy poco personal hacían fichar a las empresas y los inversores les rechinaba. Son incoherencias en un modelo de lo que estás diciendo a lo que luego estás haciendo. El nivel de exigencia aumenta, ya lo he dicho antes, el crecer no te libera, te cambia la responsabilidad, pero cada vez es más exigente y el cliente ya deja de verte con la simpatía de una startup y te ve como la de un cliente al que le pagan, con lo cual el nivel de exigencia aumenta. Aparecen nuevos sistemas de dirección y control con una estructura más definida, con un comité de dirección y un equipo directivo. Eso, cuando has sido tú el dueño o un equipo muy reducido, pues cuesta. Aparecen los indicadores, los cuadros de mando, porque es necesario medir. Ya no se mide todo en una mesa donde están los 3 promotores del proyecto que se ven todos los días. Entonces, esos indicadores pues suponen un cambio importante que también hay que interiorizar, que llegará un momento donde haya que profesionalizar la medición de la evolución y del crecimiento de la empresa. Los mecanismos de decisión, poco a poco se va separando lo que es la propiedad, que son los accionistas, donde suele estar el equipo promotor, pero suele haber otros actores. El gobierno, que es ese mecanismo que va controlando periódicamente, como es el Consejo de Administración, y luego la gestión dirigida por el CEO y los directores de unidad correspondiente. Esto, como veis, es muy diferente a un promotor de la empresa que hace con la empresa lo que él considera o un pequeño grupo donde han definido la empresa a su antojo. Esta profesionalización supone un cambio brutal.
las decisiones pasan a ser decisiones estratégicas. Por estratégicas quiero decir que miramos cada vez más el largo plazo y el impacto, y eso hablamos ya de nuevas líneas de negocio, de incorporación de socios, de endeudamiento, de internacionalización, de decisiones que va a haber que tomar, y que por eso decía que el nivel de exigencia no se reduce. Y sobre todo, muy importante, que muchos emprendedores se resisten. No digo, es bueno resistirse en la medida de no diluir tu participación de manera gratuita, pero al final la empresa, cuando crece, habitualmente ya no es 100% de los fundadores, porque has necesitado para crecer ese apoyo tanto económico como en experiencia. Y por ello, este tipo de cosas es importante conocerla antes de crecer, para estar seguro que realmente quieres crecer. Finalmente, como habéis visto, no he dado respuesta a las preguntas de cuánto debe crecer, de cuál es el ritmo. Lo que sí os digo es que estamos obligados a conocer los motivos y todo lo que condiciona tanto la posibilidad de crecimiento como la velocidad. Y en cuanto a cómo hacer crecer una startup, creo que todo lo que nos lleve a estas herramientas de bootstrapping creo que son muy, muy saludables, pero sobre todo hacer crecer una startup en línea con el objetivo que tengamos. No es hacerla crecer porque sí, sino porque tengamos un motivo, porque queramos atacar un mercado o porque realmente esa sea nuestra motivación. Hasta aquí he llegado, porque me he ido incluso un poco de tiempo. No sé si hay dudas tanto por audio como por el chat, pero espero que haya sido de ayuda, o por lo menos haya servido para ordenar algunas ideas. Sí, no, desde luego, Carlos. Yo creo que aparte de todo, ¿no?, de haber hablado desde una experiencia y por tanto de algo real en relación a todo este tema de las startups, yo creo que, bueno, aparte de la intervención de Ismael, agradecemos que haya participado. Por el chat han comentado y van comentando que está todo muy claro. Luz comenta ahora: estupenda ponencia, Carlos. Te escucho desde un tren, pero me ha encantado. Enhorabuena. A mí me ha parecido súper clara. Me parece además que se ha hecho, aunque te has pasado el tiempo, muy, muy amena, la verdad. Y que, bueno, pues sobre todo por eso, ¿no? Porque hablas desde el conocimiento de la experiencia, que yo creo que en estos casos es muy importante ese aprendizaje, como has remarcado, en esa importancia de acciones que se deben llevar a cabo, de iterar, ¿no? Todo lo que impregna las metodologías ágiles, también en este planteamiento de crecimiento y financiero. Y a mí personalmente, pues me ha encantado, ¿no? En el chat, bueno, pues ya lo puedes ir viendo ahora. Van agradeciendo, y pregunta Juan José si podríamos tener alguna bibliografía. Bueno, la de Guy Kawasaki es una de ellas, ¿no? El libro negro del emprendedor es. Sí, por ejemplo, pero directamente poniendo Guy Kawasaki en Google te encuentras tutoriales, vídeos fantásticos, muy didácticos, que son muy accesibles. Y en cuanto a Lean Startup, bueno, igual vosotros conocéis mucho, por supuesto, el propio libro de Eric Ries, pero algunas versiones así incluso más ligeras aún, que ya de por sí es bastante ligero, y ese tipo de conceptos. Pero si queréis puedo recopilar alguno y os lo comparto. Sí, si nos lo compartes sin problema, igual lo podemos hasta dejar en el post de la sesión, lo podemos incorporar o de alguna Estupendo. manera hacérselo llegar. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, no sé si queda alguna pregunta. Si no, bueno, pues mientras tanto, si hago un rezagado, mira, sí. Pregunta a Luz, ¿no? Carlos, ¿hay que mantener la calma ante los primeros momentos de crecimiento? ¿Cierta sensación de descontrol acompaña? O imagino, como está con el móvil ahí con la mano escribiendo, te acompaña, ¿no? O sea, como que si hay que mantener la calma, como decías tú, esa euforia de la primera factura, ¿no? Que nos hace venirnos arriba, que se dice, si ahí hay que mantener la calma, esperar un poco, ser prudentes. Pues totalmente de acuerdo, es el momento de pánico, porque cuando estamos emprendiendo y no tienes clientes, estás entre la emoción o la pasión que le pones y no depende al final de ti. Tienes que ir aguantando y tú mismo te realimentas. Cuando llegan los primeros pedidos, los primeros ingresos, pues es muy motivador, pero cuando de repente esos ingresos te obligan a crecer,
empieza a tomar esas primeras decisiones, dice, wow, que ya no podemos hacer nosotros todo, que ya tenemos que subcontratar, y crecer sí que empieza a comprometer recursos. Entonces, lo que parece que sería una buena noticia, lo que nos lleva es precisamente a ese vértigo. Por eso es bueno analizar dónde queremos estar. Si yo quiero tener una empresa de 100 empleados, que no nos olvidemos que habrá que hacer 100 contrataciones y luego tener recursos para pagar 100 nóminas, que es fantástico, pero no todo el mundo quiere eso. Es muy importante que demos los pasos para intentar por lo menos tener el tipo de empresa que realmente queramos. Y de hecho hay emprendedores que cuando llega a esa fase lo que quieren es dar un paso al lado porque ya lo han dejado para otros, que lo que les gusta es hacer crecer a las empresas, ¿eh? Hay gente que lo que le gusta es hacer de la nada y conseguir llegar a ese punto donde ya ese crecimiento le aburre. O a lo mejor le da vértigo, o a lo mejor su expertise está más en identificar ese problema y proponer una solución innovadora. Pero el vértigo existe, ¿eh? Porque crecer significa irte comprometiendo cada vez más. Y ya no es solamente tu tiempo, sino ya empiezas a embarcar a más gente en tu barco y tú eres el capitán. Y bueno, ya comentabas, ¿no? Llega un momento en el que hay que dejar entrar a gente que te complemente, que supla tus carencias, que muchas veces ese paso de emprendedor a empresario es lo que más cuesta. Algunos no están preparados, ¿no? Sí, Me viene sí. a la cabeza una anécdota de una empresa muy potente aquí en Aragón, que fueron una de las gacelas, salieron en un estudio, una consultora, de las 100 gacelas españolas. Y los dos socios decían que al final iban a meter a un nuevo socio por la experiencia que él tenía en la gestión, sobre todo de personas, que era algo que a ellos les desbordaba, se veían incapaces, ¿no? Se veían incapaces de gestionar a tanto talento y era que a ellos les gustaba hacer lo suyo, ingenieros, tal. Entonces, ahí es donde yo creo que se ve el vértigo, ¿no? En esos cambios de roles que muchas veces, pues el emprendedor lo que dice, te gusta crear algo de la nada o ha podido hacerlo relativamente bien, está ahí cómodo, pero llega a un punto, ¿no? Por éxito que tiene que hacerse a un lado o buscar a alguien que le acompañe. Yo creo que hay dos momentos que dan vértigo. Uno es cuando te entran inversores que te están exigiendo más y además te dan unos fondos, con lo cual ya tienes que saberlos usar. Y otro es la contratación, porque de repente hay personas que dependen de ti y eso emocionalmente tiene un impacto también importante. Es muy bonito, ¿eh? Porque al final pensar que de un proyecto tuyo estás dando trabajo a X personas es extremadamente motivador, pero genera esa responsabilidad y ese vértigo. Uh-huh. Completamente de acuerdo. Bien, pues agradece Luz. No sé si sea alguna preguntita más, si no ya por ir cerrando, bueno, pues recordaos que tendréis la sesión disponible en la web a partir de mañana. Agradecer a Carlos nuevamente pues su magnífica exposición de todos estos conceptos que a mí la verdad es que me ha transmitido mucha claridad. Y bueno, pues a todos los asistentes, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos seguir viéndoos en el resto de actividades que tenéis, que podéis consultar en la agenda de la web de Ecosistema Más Empresa. Y no solamente de vertical de emprendimiento, bueno, ahí tenéis también otra serie de iniciativas, el programa de aceleración precisamente, ¿no? Atrévete a saltar, cuyo plazo de recepción de candidaturas finaliza este domingo, en el que también Carlos participa. Bueno, pues si alguno de vosotros, alguno de los proyectos que habéis asistido esta tarde estáis a vueltas con estos temas, pues echadle un ojo a la web. Hay un banner, nada más clicar en la web de Ecosistemas Empresa, en el que ya da acceso a toda información relacionada con el programa, presentación, bases y demás. Así que, bueno, pues nada más. Muchas gracias y que terminéis de pasar buena tarde. Yo daros las gracias también y felicitaros por lo que hacéis en el Ecosistema Más Empresa y por la oportunidad de hablar de algo tan apasionante para mí, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues nada, Carlos, nos vemos. Y a los demás lo mismo. Muchas gracias. Adiós. Y esperamos volver a veros. Hasta luego.